algo muy particular me llamó la atención al leer la descripción de este proyecto. Y es que hicieron con ladrillo debido a que había arcilla en el sitio. Y que utilizaron la arcilla del sitio y ustedes fabricaron sus propios ladrillos para construir esta vivienda. Sí, sí. ¿Cómo fue el proceso para eso? O sea, la historia de esta casa es una larga historia, ¿no? Una larga historia porque mi padre compró estos terrenos en el Ilaló hace 25, 30 años, ¿no? 25, sí, quizá. Y eran unos terrenos absolutamente erosionados, desérticos, sobre todo por el tema del mal uso de la vegetación del Ilaló. Y sobre todo lo que se hizo en ese momento fue un proceso de forestación, de reforestación, durante años. Y él iba allí siempre, y hasta que un momento, después de años, yo decía, tienes que hacerte algo aquí, ¿no? Entonces, a yo le propuse a él que, en verdad, hagamos una cosa, un trato. Tú no tienes ahorita la plata, ¿no? Para hacerte la casa. Entonces, yo te la construyo y tú me pagas con tierra. Entonces él me dijo, bueno, calculamos un presupuesto de la casa, ¿no? Y lo calculamos en metros cuadrados de tierra en ese momento, entonces me dio un pedazo de tierra ahí y yo le construí la casa. Y claro, un poco después de todo el proceso de vivir durante muchos años en la casa, ya en ese terreno de ir visitando, como que ya lo teníamos localizado el lugar, ¿no? Ya habíamos ido, incluso hicimos una plataforma en algún momento que él dijo, aquí algún día haré, veámosle cómo se coloca la vista, como que ya la habíamos analizado mucho, entonces cuando ya la ejecutamos fue muy rápido, ¿no? Eh, y claro, lo que había importante ahí, como te decía, el tema de los costos, entonces porque incluso, claro, yo pagaba por esto, entonces la plata era poca. eh, y habíamos hecho años antes experimentos justamente con el tema de los ladrillos. Entonces la cangagua, cuando se hacen adobes, es una tierra muy buena para justamente hacer ladrillos. Entonces hicimos en una parte del terreno, muchos años antes de la casa, un horno de ladrillos, hicimos ladrillos. Y utilizamos esos ladrillos para hacer inicialmente una casita que era como para el cuidador, ¿no? Para los cuidadores. Entonces hicimos una casita con esos ladrillos y sobraron ladrillos y varios horneadas de ladrillos, unos salían mal, otros salían bien, ¿no? Ajá. Experimentando, pero muchos años antes de la casa. Y finalmente, cuando hicimos la casa, claro, teníamos ladrillos. Entonces utilizamos esos ladrillos que hicimos muchos años antes ahí, ¿no? En partes de la casa. Otros compramos también, porque nos faltaron, el ladrillo mambrón artesanal. Entonces fue un proceso súper, súper bonito el trabajar ya ahí con este proyecto, sobre todo también buscando el tema de la eficiencia económica. Y fue también muy interesante porque la construimos en 75 días. Ah, Claro, fue rápido. súper rápido la construcción. Básicamente era eso, ¿no? Entonces, inicialmente, claro, estaba pensada como una cabaña para fin de semana, pero con la pandemia, mi padre ya estaba mayor, ya se jubiló, y estaba encerrado en un departamento aquí en Quito, y dijo, me voy acá, y ya se pasó a vivir, y ahora vive feliz ahí, ¿no? Ya vive, se volvió una casa de campo a una casa de vivir. Y tú cuando justo vi que en tu sitio web tienes como súper dividido, como que casas de campo y otras casas. Entonces tu casa de campo defines como estas más vacacionales, o sea, para ir como que estancias temporales. Sí, quizás no está bien, ahora que me haces caer en cuenta, quizás no está bien descrito, ¿no? Quizás el término de segundas residencias, ¿no? Ya. Que es una segunda residencia, porque la residencia, digamos, la primera residencia normalmente es donde vives más del tiempo, pero muchas veces pasa esto, ¿no? Que las personas viven en la ciudad y tienen la cotidianidad dentro de la ciudad y tienen un espacio secundario para ir a pasar el fin de semana o para pasar vacaciones o temporadas cortas. Y hemos hecho algunas de estas casas, como casas de campo, o casas de fin de semana, o casas, segundas residencias. Y claro, tiene un programa un poco distinto. Por ejemplo, no tienes tanto necesidad de espacios de almacenamiento o espacios de lavado, de lavandería, porque claro, lavas el fin de semana y lavas la ropa en casa, ¿no? Cosas de ese tipo. Pero sí hemos hecho, nos han pedido algunos encargos de estas casas, segundas residencias. Y algunos retos que vi que tuviste en este proyecto, o sea, me gustaría saber más de cuáles tuviste, pero es el tema de que al ser apartado en sí de todos los servicios básicos que se pueden encontrar en una zona urbana, genera también ciertas problemáticas. Entonces yo vi que por el tema de agua, que es escaso en este sector, lo Ujú. compensaste con recolección de agua lluvia. Quiero saber qué otros servicios básicos tal vez